bienvenidos a todos. Le damos la bienvenida a la última reunión clínica de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Hoy tenemos el honor de contar con distinguidos disertantes y coordinadores en conmemoración al Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Hoy vamos a abordar este tema tan sensible, tan importante para nosotros los infectólogos y para los médicos en general. Saber cómo manejar un recién nacido de una madre que porta el virus, qué hacer en esos casos, y vamos a estar tocando también el manejo, el tratamiento de los pacientes adultos con el VIH. Le voy a ceder, hoy van a estar coordinando la sesión de adultos la doctora Rocío Olmedo. Ella es especialista en infectología clínica, es infectóloga de planta del Hospital Central del IPS y es infectóloga del Servicio de Atención Integral del Instituto de Medicina Tropical. Se desempeña también como infectóloga de la urgencia del Instituto de Medicina Tropical. Va a estar coordinando la parte de adultos y le va a presentar al resto de los panelistas y disertantes. Rocío, te doy la palabra. Buenas noches para todos. Yo le voy a presentar a continuación a la otra coordinadora de la charla, que es la doctora Daisy Baruja. Ella le va a estar coordinando la charla por la parte pediátrica. Ella es pediatra, infectóloga, docente de grado de la Cátedra de Pediatría de la Universidad Nacional de Asunción, es pediatra infectóloga del PRONACIDA y del Hospital San Pablo. A continuación le voy a presentar al doctor Virgilio Lescano, que nos va a estar hablando de VIH, y esta noche él es especialista en infectología clínica, médico del Servicio de Atención Integral del Instituto de Medicina Tropical, médico de consultorio del Sanatorio Italiano y del Hospital Regional de San Lorenzo. Empezamos. Bueno, buenas noches. Buenas noches, le voy a presentar a la doctora Cintia Aranda. Ella es pediatra infectóloga por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, docente del programa de especialización en infectología pediátrica, IMT, Facultad de Ciencias Médicas UNA, pediatra infectóloga, consultora de la atención integral SAI IMT y consultora técnica para la elaboración de las nuevas normas nacionales de tratamiento antirretroviral en niños en el Paraguay. Ella nos va a hablar, más adelante le anuncio. Adelante, Virgilio. Sí, buenas noches a todos. Vamos a tratar de realizar el trabajo. ¿Me escuchan ahí? Sí, se te escucha perfectamente. Sí. Bueno. Agradezco la invitación a todos, a las personas que me pidieron por favor hablar un poco del consultorio, de cómo es la atención, cómo y cuándo empezar el tratamiento con un paciente adulto en consultorio. Y siempre recalco a todos los colegas de consultorio y a los médicos también de sala, que lo primero que tenemos que hablar es del relacionamiento con el paciente, ¿verdad? Crear lo que nosotros decimos la empatía, ¿verdad? Es decir, tratar a nuestros semejantes como a nosotros queremos que nos traten a nosotros. Los pacientes vienen muy sensibilizados, con un estado de shock en su primer diagnóstico, entonces crea una sensación muy, muy delicada en esa primera consulta, que es también súper importante para poder crear esa confianza entre el médico y el paciente y así poder llevar un buen tratamiento a largo plazo. Las personas con VIH se ha modificado sustancialmente y ha mejorado debido al mejor conocimiento de la infección y al TAR. TAR sería el tratamiento antirretroviral. Los avances constantes en materia de
VIH-Sida reflejan un acelerado dinamismo en favor de esta población y la constante actualización de los profesionales de la salud hace que mejoren la atención de los pacientes. Bueno, para hablar un poquito de factores de riesgo, ¿verdad? Hablamos de promiscuidad, de la relación sexual entre hombres, de drogadicción, del trabajo, el mercadeo sexual, de la ignorancia y desconocimiento del tema, y eso crea la falta también de protección y concienciación por parte de la población. Las transmisiones son tres: sexual, vertical y parenteral, siendo principalmente casi un 99.2% de la vía sexual hasta los datos 2008 registrados en el país, ¿verdad? A nivel país, a junio de 2020 tenemos algunos datos que quiero recalcar para saber la importancia de por qué es tan importante esa primera relación médico-paciente, ¿verdad? Tenemos registrados en el país... Virgilio, discúlpame, ¿vos tenés alguna presentación para compartir? Porque no estamos viendo tu presentación. Sí, tengo la presentación. Pensé que tenían ya... A ver... No estamos viendo. Espera. Entonces voy a minimizar. A ver... Avísame si les salta, por favor. ¿Ven ahí? Ahora sí, perfecto. Ahí, bueno. Como les decía, a nivel del país, a junio de 2020 tenemos aproximadamente 20.000 pacientes registrados en el Pronacida, 20.000 registrados, de los cuales están vivos aproximadamente 15.800 pacientes. Solo 9.468 pacientes consultan, y de los cuales 5.960 pacientes son adherentes al tratamiento. Es decir, que consultan, retiran su medicación y toman la medicación en forma, y con eso logramos carga viral detectable. Eso quiere decir que representan el 37% del total de los pacientes registrados. Siempre bajando números chicos para que tengamos una idea, por cada 10 pacientes que consultan o que saben su diagnóstico, solo 4 tienen carga viral no detectable, y el resto son los pacientes no adherentes, ¿verdad? Para manejar algunos números, hasta el 2019 teníamos aproximadamente 5 diagnósticos por día en el 2019 de diagnósticos con VIH. Hoy, por el tema de la pandemia, esos números bajaron un poquito, pero son de 3 diagnósticos por día en el 2020. La relación se mantiene a 2 a 1, varón-mujer, aún con una tendencia a subir más hacia lo que es varón. Aproximadamente se realizan 300 tests por año, pero solo el 12% son testeados varones. Y de ese 12%, un 75% son varones que tienen VIH, y de vuelta, un gran número llega con CD4 menor a 200, y generalmente es una población muy joven, entre 15 y 35 años. Bueno, durante la pandemia lo que vimos fue que los números de las ITS aumentaron durante estos últimos 6 meses, lo que hace suponer que de los datos de estos datos de 3 pacientes nuevos por día de VIH es un subregistro. El mercadeo sexual aumentó, y con ello el número de consultas por ITS aumentó, también las de VIH, debido a múltiples aplicaciones que los pacientes tienen acceso, llámese Swinger, Grindr, Joyce, WeWatch, Tinder, entre otros, ¿verdad? Bueno, ¿cómo empezamos esa primera consulta? Una vez que hayamos hablado con el paciente, hayamos escuchado inicialmente su queja, el por qué se hizo el testeo, o cómo se dio las circunstancias, empezamos entonces con la historia clínica, e incluimos todos sus antecedentes familiares, otros antecedentes de ITS, antecedentes de vacunación, evaluamos la condición social, la evaluación psicológica del paciente, recordando que siempre en un trabajo que se hizo hace unos años, el 95% de los pacientes que ingresan al consultorio presentan una depresión leve, mayor o severa, y eso puede durar de entre meses a años. Investigamos enfermedades crónicas o tratamiento para las mismas, infecciones oportunistas, antecedentes de tuberculosis, vemos la salud mental, adicciones, y después pasamos a lo que es el examen físico completo,
donde incluimos todas las medidas antropométricas y siempre les pedimos a los colegas el examen de genitales, porque como siempre decimos, detrás del VIH vienen otras ITS y generalmente lo que más hoy se hace énfasis en ITS es el virus papiloma humano, entonces debemos de invocar en genitales, en boca, un examen físico completo. Bueno, siguiendo después evaluamos el riesgo cardiovascular, vemos los antecedentes personales, tabaquismo, alcoholismo, su dieta habitual, los hábitos, actividades físicas, etcétera. Y pedimos a nuestro laboratorio, pedimos un hemograma, funcional hepático, glicemia, urea creatinina, perfil lipídico, pedimos todo lo que es el screening de serologías, pedimos BDRL, serologías para hepatitis A, B y C, toxoplasmosis, citomegalovirus, Chagas y leishmania. También pedimos una orina simple y sedimento, una radiografía de tórax, electro, ecocardio de acuerdo según el caso. Pedimos una colposcopía y PAP cervical a las mujeres. Pedimos un PAP anal a los HSH, hombres que tienen sexo con hombres. Y de acuerdo a lo que encontremos, pedimos también una endoscopía o la evaluación por un especialista. Evaluamos la condición social y psicológica de los pacientes. Evaluamos la carga viral y el conteo CD4 para saber en qué momento llegó y a cuántas personas potencialmente estuvo expuesta esta persona. Buscamos, tratamos y hacemos profilaxis de infecciones oportunistas y otras ITS. Clasificamos el estadio clínico del paciente. Las relaciones de hace 10 años eran de 70% de los pacientes ingresaban en una fase, digamos, C3 al consultorio. Hoy eso bajó a casi un 40%, llegan en fase C3 al consultorio y un 60% llegan en fases más altas del estadio, ¿verdad? Y lo más importante, ya que Paraguay es un país endémico en TB, realizamos un tamizaje de TB que son 4 preguntas clásicas que hacemos en todas las consultas a todos los pacientes, ¿verdad? Si presentó una tos seca de 15 días de evolución, sensación febril o febrícula, pérdida de peso, sudoración nocturna. Y con 2 preguntas positivas de estas 4 nos deben de hacer buscar TB en estos pacientes. Bueno, ¿cuándo comenzar TAR? ¿Cuándo comenzamos el tratamiento antirretroviral o el de gran actividad o el HAR, como muchos le quieran decir? Actualmente ya es al momento del diagnóstico y ya esto independientemente del CD4 y la carga viral. A nivel mundial tenemos varias familias de antirretrovirales, en el país contamos con 4 familias y en este cuadro vemos mucho cómo fue el comienzo de cuándo empezamos el tratamiento y cómo fue modificándose con el correr de los años hasta llegar a la fecha hoy, ¿verdad? Hace aproximadamente 18 años atrás el CD4 era lo más importante, teníamos que tener un CD4 menos de 200 o igual a 200. Y los pacientes empezaban el tratamiento, pero muchas veces llegaban muy tarde al diagnóstico. Eso se fue modificando. En el 2006 se empezó a considerar elevar el tope de CD4 a 350. Después, posteriormente, aproximadamente hacia el 2011, 12, 2013, ya cuando estábamos en Brasil hablando de lo que era VIH, alzaron el tope a 500 y en el 2015 el tratamiento ya era para todos. Ya en junio de 2016 la OMS recomienda el tratamiento para todos, ya sean bebés, embarazadas, adultos, etcétera, todos debían recibir tratamiento. Pero vemos también en el cuadro cómo fueron variando las opciones de drogas hasta llegar a lo que es actualmente el tratamiento antirretroviral en adultos, ¿verdad? Hace 15 o 20 años atrás teníamos muchas opciones de antirretrovirales, pero eran muy tóxicas para el cuerpo. Llámese, teníamos lidanosina, estabudina, salcitabina, que fueron perdiendo o dejándose de usar con el correr de los años, pero vemos que la acidobudina o el AZT quedó inicialmente como elección entre el 2000 al 2010 y a partir del 2010 en adelante pasó a ser una droga, digamos, de segunda elección y empezamos a ver nuevas drogas antirretrovirales con menos efectos tóxicos, ya sean mediatos o inmediatos o a largo plazo, como el tema de la lipodistrofia. Empezó a usarse el tenofovir fumarato y también empezó a usarse las drogas fijas combinadas, ¿verdad? Ya en el 2015 el acceso a las drogas fijas combinadas en Paraguay ya era un hecho. Teníamos, como ejemplo, teníamos el tenofovir fumarato más la entricitabina más el efavirenz 600. Y después teníamos las drogas
de segunda línea, o digamos, de drogas de rescate, teníamos los inhibidores de proteasa, teníamos los inhibidores de integrasa. Y bueno, para tener una idea, hoy como estamos en antirretrovirales en Paraguay, podemos decir que el esquema de inicio hoy ya no es el esquema de tenofovir, entrecitadina, faviren, sino que fuimos en base a estudios consiguiendo mejores drogas, y hoy las combinaciones tenemos dos. Tenemos el tenofovir fumarato, lamivudina, faviren de 400, o el tenofovir fumarato, lamivudina, dolutegravir. De acuerdo a las patologías o condiciones subyacentes, existen esquemas de segunda línea, ¿verdad? Si un paciente está con tuberculosis, estaríamos usando tenofovir 3TC faviren, o si el paciente se haya descartado cualquier tipo de infección oportunista, podríamos empezar con tenofovir 3TC dolutegravir, de acuerdo mucho a la condición del paciente siempre, y eso más adelante vamos a explicar, ¿verdad? Y tenemos otras opciones como tratamiento también. Tenemos todavía la acidudina, la lamivudina, tenemos la abacavir, que es ABC más lamivudina, tenemos atazanavir, ritonavir, tenemos efaviren, tenemos lopinavir, ritonavir, para poder hacer una combinación. Y como yo siempre le digo a todos, se busca el mejor esquema para que el paciente esté cómodo con el tratamiento, ¿verdad? Tenemos también las terapias de rescate o de última opción en caso de múltiples fallas, que serían el travirina, darunavir y raltegravir. Bueno, estos son datos del Pronacida, de cómo son nuestras condiciones para iniciar el tratamiento, y vemos que toda persona con enfermedad clínica de VIH o avanzado está recomendado su inicio. Toda persona independiente del CD4 ya está recomendado, la mujer embarazada está recomendada, las primoinfecciones están recomendadas, es decir, en toda condición hoy el inicio de ARV, una vez descartado o tratados las IO, oportunamente podemos iniciar ya la terapia antirretroviral. Bueno, el tratamiento precoz del VIH, no sé si están viendo. Se ve. ¿Se ve? Sí, se está viendo. A ver, ahí. Bueno, la mayoría de los problemas, el tratamiento precoz del VIH evita la mayoría de los problemas clínicos y farmacológicos, la mayoría de las enfermedades oportunistas, reduce el riesgo cardiovascular a largo plazo, suprime, hay una supresión máxima y prolongada de la carga viral plasmática, que es el gold estándar del tratamiento, y recupera y conserva la función inmunológica. Reduce la mortalidad asociada a la infección por VIH, evita el efecto nocivo de la replicación del VIH sobre posibles comorbilidades existentes, evita los efectos de la inflamación crónica, mejora la calidad de vida y evita la prevención de transmisión del VIH. Estos dos últimos puntos prácticamente son los que más se recalcan en la consulta. Que el paciente sienta que la calidad de vida va a ser óptima toda su vida, que se sienta normal con el correr de los años, y que esté seguro de que una vez teniendo una carga viral no detectable, puede hacer su vida normal hasta sexualmente con cuidados para poder formar pareja o tener hijos, etc. Bueno, entre los aspectos a considerar para seleccionar una pauta adecuada de tratamiento antirretroviral deben tenerse en cuenta los efectos secundarios adversos de la medicación que vamos a utilizar, la adherencia al tratamiento, la posibilidad de futuras opciones terapéuticas, las enfermedades preexistentes o concomitantes, el embarazo, la administración simultánea de otros medicamentos, si está en tratamiento psiquiátrico o no, el riesgo de adquisición primaria de cepas resistentes versus antecedentes sexuales previos, si tenía múltiples parejas en tratamiento, sin tratamiento, etc. La accesibilidad y disponibilidad en forma oportuna y sostenida de los fármacos, el uso de drogas ilícitas. Y como les dije, el tratamiento siempre debe ser individualizado, ¿verdad? Si un paciente viene y quiere tomar una sola medicación, pero no, las condiciones que tiene, ya sean social, clínicas o patologías que tengan, no pueden darse, deberemos adecuarle el tratamiento que sea más cómodo para asegurar la carga viral plasmática indetectable, ¿verdad? Para la selección del esquema vemos a favor la eficacia comprobada del medicamento, la potencia del esquema tenemos que evaluar en base a la carga viral que tengamos, ¿verdad?
Lo importante, con el correr de los años también vimos que la facilidad posológica ayuda mucho a la adherencia. Tomar menos pastillas ayuda a que el paciente quiera tomar por mucho más tiempo la medicación, y ver la disponibilidad a nivel país y la sostenibilidad a nivel país de los ARB, ¿verdad? Tenemos que ver también los efectos adversos de la medicación seleccionada, evaluar también la potencia de los ARB, la mayor posibilidad de mutaciones en base al esquema sugerido y también la resistencia probable. Bueno, como objetivos del TAR, tenemos que, lo que hablamos, el objetivo principal es la carga viral indetectable. Esa es la guía de validez del tratamiento, y esa carga viral baja aproximadamente 2 logaritmos cada 8 semanas. Tenemos como protocolo, una vez que el paciente viene por primera vez, tenemos un CD4 y una carga viral de inicio, y le pedimos aproximadamente entre las 8 a 12 semanas el primer control de carga viral, para ver si ya logramos bajar a indetectable, o si la carga viral era de millones, aunque sea baje 2 logaritmos, y a los 6 meses un nuevo control para ver si logramos ya que esté la carga viral indetectable, ¿verdad? Evitar las mutaciones. Bien tomado, el mismo tratamiento sirve para toda la vida, lo que siempre le recalcamos a todos los pacientes. Y si no se seleccionan mutaciones, preserva la utilidad de futuros tratamientos a largo plazo. Bueno, el seguimiento del paciente debe ser clínico. Siempre al paciente que empieza por primer tratamiento se le explica que va a venir mensualmente a la consulta hasta tener una carga viral no detectable, y ahí podemos espaciar las consultas cada 2 a 3 meses. Laboratorialmente tenemos, ya habíamos hablado al inicio, que el paciente, para iniciar el tratamiento, cuando iniciar el tratamiento debemos pedir un screening completo, y eso se pide entre 3 a 4 veces al año de acuerdo a la tolerancia a la medicación. Evaluamos la adherencia, evaluamos el día de la consulta si aparece el paciente, el retiro del fármaco de la farmacia, la cantidad de pastillas que le sobra al paciente, y eso traducido de vuelta en el control de carga viral no detectable. El manejo multidisciplinario, muchas veces tenemos trabajadora social, psicología. Cuando el paciente amerita la evaluación de otro especialista, derivamos y vemos cómo podemos manejar el cuadro agudo que le aqueja al paciente, ¿verdad? Bueno, consideraciones para el seguimiento del paciente. Tenemos que asegurar la adherencia al tratamiento, insistir en la toma de la medicación todos los días, no puede dejar de tomar ni un día ni los fines de semana, a pesar de que se sienta sano y ya tenga una carga viral no detectable. En cada consulta buscar causas de posible falta de adherencia, estar atento a posibles efectos adversos, que puede ser otra falta de adherencia, tener en cuenta interacciones farmacológicas y alimentarias. Hay esquemas de ARB que se pueden tomar inmediatamente con la comida o posterior a la comida, y otros esquemas que deben de esperar 2 horas como mínimo para tomar la medicación. Brindar siempre atención de calidad y calidez, que es súper importante. El paciente siente cuando se le trata con calidad y gana confianza para poder venir a la posterior consulta. Brindar siempre apoyo psicosocial y afectivo. Recuerden que los pacientes están en un gran porcentaje en un cuadro depresivo y buscan como un lazo de confianza con su médico de cabecera. Evaluar esquemas de vacunación y completar si estas fueran incompletas, no olvidar los refuerzos, tratar o solicitar evaluaciones por otros especialistas si se amerita, y derivar a los pacientes en caso necesario en forma adecuada. Bueno, no todo también es adherencia al tratamiento. Hablamos que de cada 10 pacientes, 4 nomás logran tener carga viral no detectable, 10 están en falla terapéutica o no vienen a la consulta o después de muchos años aparecen. Estos pacientes pueden ser que estén en fracaso, hay que investigar por qué no están viniendo a la consulta, pero siempre le buscamos la vuelta cuando aparecen, ¿verdad? Se define como fracaso terapéutico la respuesta inadecuada al tratamiento antirretroviral, lo que podría llevar al fracaso clínico, inmunológico y virológico, y puede manifestarse por la aparición de infecciones oportunistas o reactivación de las ya existentes. Siempre que tengamos una carga viral detectable, más de 1000 copias en 2 controles sucesivos, con una diferencia de 4 semanas, ya se considera una falla terapéutica. Cargas virales más bajas persistentes también deben ser consideradas para cambio de ARB,
pues pueden llevar a multiresistencia. Recordemos que carga viral no detectable consideramos hoy con nuestros equipos de cuarta generación cuando tienen menos de 10 copias por ml y consideramos no detectable hasta menos de 40 copias inclusive. Pero cuando están entre 100, 200, 300 copias y vuelven a repetir esas cargas, debemos de cambiar al revés porque van a hacer resistencia tarde o temprano. Bueno, ¿cuáles serían estrategias para mejorar la adherencia, verdad? Informar y educar a los usuarios sobre los efectos secundarios. Siempre hay que explicar a los pacientes para que nos llamen si les llama la atención algo que nos avisen en cuanto a lo que es tratamiento. Siempre es priorizar el uso de combinaciones fijas y tratar los efectos adversos. Negociar un plan terapéutico con el paciente para que él entienda y se comprometa a que quiera tomar la medicación. Es más fácil tomar 1 o 2 pastillas que tomar 10 a 12 pastillas por día, ¿verdad? Emplear el tiempo necesario para educar al paciente y explicarle los objetivos del tratamiento y la necesidad de cumplimiento o adherencia. Es súper importante porque el paciente necesita, por el estado de shock que está, muchas veces no entiende y se le explica y no entiende cómo tomar y no entiende. Bueno, hay que tener mucho tiempo para el paciente para la primera consulta y explicarle cómo van a ser las condiciones de tratamiento. Determinar que el paciente esté comprometido para tomar la medicación antes de la primera receta. Si no hay un compromiso del paciente, no podemos ofrecerle ARB porque va a ser un fracaso al primer tratamiento que le demos, ¿verdad? Desarrollar un esquema concreto para cada régimen específico, considerando su relación con las comidas, el horario diario, los efectos secundarios. Suministrar por escrito el horario, pintar donde sean las pastillitas, cómo lo va a tomar, los días que lo va a tomar, las horas que lo va a tomar. Eso ayuda mucho a muchos pacientes a que puedan ser adherentes. También desarrollar grupos de apoyo, añadir los problemas de la adherencia a la agenda de los grupos de apoyo. Actualmente el servicio cuenta con muchos grupos de apoyo, ya sea para mujeres o para HCH o para gente de escasos recursos. Tenemos varios grupos que están siempre dispuestos a ayudar. Desarrollar vínculos con los grupos locales sobre adherencia, incluyendo sesiones informativas, estrategias prácticas. Y bueno, como conclusiones para hablar de lo que fue la primera consulta, una vez hecho el diagnóstico, debemos iniciarle antirretroviral a todos. Es el concepto que debe quedar en todos, ¿verdad? No olvidar la profilaxis con trimethoprim sulfa en todos los pacientes de estadio SIDA, ya sea C o 3 del CDC o la clasificación de la OMS del 2006, estadio 3 y 4, en coinfectados con TB y demás profilaxis según el CD4. Iniciar siempre profilaxis con isoniazida en todos los pacientes en que se descarte una TB activa, por lo que no se debe olvidar el tamizaje de TB, que hablamos que se hacen 4 preguntas clásicas, todas las consultas a todos los pacientes, que si tenemos dos preguntas positivas de las 4, estamos obligados a investigar tuberculosis. Si estamos ante alguna de las infecciones oportunistas, debemos tratar las mismas antes de iniciar TAR, por lo menos unos 15 días para la mayoría de las infecciones oportunistas. Recordar que si bien iniciar TAR no es una urgencia, las recomendaciones son iniciar TAR lo más precozmente posible si no existen contraindicaciones. Tener en cuenta las contraindicaciones e interacciones de los ARB para decidir el esquema de inicio y no olvidar de mencionar al paciente los posibles efectos adversos y las interacciones. En caso de falla, conocer las opciones de cambio y derivar en caso de un nuevo fallo terapéutico, si es difícil el manejo, a especialistas con mayor experiencia, ¿verdad? Bueno, gracias por la atención. Quería transmitir en esta primera consulta la importancia de hablar y tener la confianza del paciente. Bueno, muchas gracias, doctor Virgilio, por compartirnos tu charla. Estuvo bastante interesante, sobre todo apreciamos muchísimo la experiencia que tenés diagnosticando este tipo de pacientes. Bien sabemos que de VIH solamente el infectólogo sabe, y no todos otra vez, porque no todos se dedican a ver pacientes con VIH. Se requiere de mucho tacto, calidad, como dijiste recién. Así que es muy importante que hayamos abordado desde el punto de vista de la experiencia sobre todo. Las preguntas vamos a dejarlas para el final y ahora vamos a iniciar con la otra charla por parte de pediatría y la doctora Daisy Baruja le va a presentar a la doctora Cintia Aranda.
La doctora Cintia Aranda es pediatra infectóloga por la Facultad de Ciencias Médicas UNA, docente del programa de especialización en infectología pediátrica por el Instituto de Medicina Tropical, Facultad de Ciencias Médicas, pediatra infectóloga del Consultorio de Atención Integral, SAI-IMT, consultora técnica para la elaboración de las normas nacionales de tratamiento antirretrovirales en niños en el Paraguay. La doctora Cintia nos va a hablar un poquito de los hijos de madre HIV positiva. Te escuchamos, Cintia. Muy buenas noches, muchas gracias. Le agradezco a la Sociedad Paraguaya de Infectología por la posibilidad de estar esta noche con ustedes y poder abordar un tema que es tan importante para mí y porque podemos llegar a hacer un impacto demasiado importante en la vida de estas familias, de estos niños. Podemos cambiar totalmente lo que es la vida de estos niños. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el recién nacido hijo de madre con VIH y qué hacer. Muchas veces el paciente ya con confirmación de diagnóstico de VIH es atendido por el infectólogo, como habían comentado anteriormente, pero un recién nacido hijo de madre con VIH puede ser asistido por un ginecostetra, por pediatras. Llega a la madre en el momento del parto y muchas veces no sabemos cómo actuar. Para hablar un poco de epidemiología, sabemos que a finales del 2019, 38 millones de personas alrededor del mundo viven con VIH, de los cuales aproximadamente 1.700.000 son niños. Si bien las cifras mejoraron con el correr de los años, desde el inicio de la epidemia en los años 80 del siglo pasado hasta ahora, han disminuido los casos de transmisión, así también los casos de SIDA, y también la transmisión de la infección de la madre al niño. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Se puede considerar que un país o una región ha logrado la eliminación de la transmisión del materno-infantil del VIH cuando la tasa de transmisión es inferior o igual al 2%, o cuando se alcanza una tasa de infección menor de 0.3 por 1.000 nacidos vivos. En el 2017 ya más de 20 países o regiones de América han notificado datos de eliminación de la transmisión del VIH, de madre a hijo. La tasa en América Latina y en Caribe ha disminuido desde el 2010 de un 15 a un 8%, pero igual se estima que aproximadamente 3.500 niños nacen o contraen el VIH de sus madres cada año. El número de infecciones nuevas ha descendido en casi la mitad y esto ha podido evitar la infección de más de 15.000 niños gracias a intervenciones oportunas y correctas. En el 2019, 85% de las embarazadas seropositivas al VIH en países de medianos y bajos ingresos como el nuestro han recibido antirretrovirales, un aumento de casi más del 70% desde el 2010. En nuestro país tenemos registrados a finales del 2019 un poco menos de 16.000 personas vivas que viven, valga la redundancia, con VIH. Y esta prevalencia es mayor o menor según la población que estamos hablando. La prevalencia puede ser mucho mayor en poblaciones claves como serían las poblaciones trans o hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas. Pero hablando específicamente de las mujeres, población general, la prevalencia es de 0.4%.
Y esto es importante porque es una población que está en una edad fértil, hablando de lo que sería la prevención de transmisión. Hablando un poco de números, en el año pasado tuvimos 1.605 nuevos diagnósticos de VIH en nuestro país, de los cuales 27 fueron menores de 15 años, que no es un número despreciable. En cuanto a niños menores de 5 años, este porcentaje es un poco mayor al 1%, siendo el mayor porcentaje el que se encuentra en la franja etaria entre 20 y 34 años. En cuanto a la tasa de nuevos diagnósticos y frecuencia absoluta en menores de 5 años, teníamos una tasa que en los últimos 5 años estaba con leve descenso, llegando al 2018 de 1.2. Recuerden que para poder hablar de eliminación tiene que ser menos de 0.3%. Pero en el último año, del 2018 al 2019, tuvimos un repunte, tuvimos más casos, llegando justamente a esa cifra que había comentado anteriormente. ¿Y cómo es la infección en los niños? En un 97% es adquirida a través de la transmisión madre a hijo. Y es en este momento donde nosotros podemos impactar con medidas oportunas que a continuación vamos a ir hablando. También tenemos que hablar de un porcentaje mucho menor de transmisión sexual por abusos, sobre todo en esta edad, y por transfusiones, que si bien tenemos todavía, esto ha disminuido sustancialmente en estos últimos años. Las intervenciones oportunas pueden eliminar casi enteramente la transmisión materno-infantil. Sin ningún tipo de prevención, podemos hablar de un riesgo de un 15 a un 45% de transmisión madre a hijo. Pero si nosotros actuamos como personal de salud, podemos disminuir este riesgo a menos de 2%, que es muchísimo. Y para eso tenemos metas programáticas dentro de lo que es salud pública y específicamente lo que es el programa de lucha contra el VIH y SIDA. Lo ideal sería llegar a una cobertura de tamizaje de más o igual al 95% de las embarazadas. Y a todas estas embarazadas que podemos hacerle el diagnóstico, que más del 95% pueda acceder al tratamiento antirretroviral adecuado. Con esto podríamos reducir la incidencia de nuevos casos a menos del 0.3% por 0.3%, que es nuestra meta. Y estas son todas las intervenciones que podemos realizar y que deberíamos realizar. Están dentro de nuestras normas nacionales y las voy a ir citando a continuación. Primero, y lo más importante, es detectar a esa embarazada a tiempo y enfocarnos no solamente en ella, sino en su familia, en su pareja, porque esto es una lucha que no puede hacer sola esta mujer, sino que tiene que tener el apoyo de las personas en quien ella confía y en quien, con el apoyo continuo, ¿verdad? Tanto de familiar como de nosotros como personal de salud. Una vez que ingresa dentro del sistema de salud, tiene que recibir el tratamiento antirretroviral. Tenemos que llegar a una cesárea electiva. ¿Se escucha? Ahora sí, ahora sí.
Continúa entonces. A ver. El momento del parto es el momento donde tenemos mayor riesgo de transmisión, sobre todo en el caso del parto normal, porque hay mayor contacto de sangre materna con el bebé. Y también Cintia, tenemos... Cintia, ¿Sí? no estamos viendo tu presentación. A ver. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, ¿Ya se ve? no. Un segundito. ¿Ahí se ve? No, no. ¿Ahora? Ok. Vamos un poco ahí, otra vez. ¿Ahí? Bueno, entonces, repitiendo, es el momento del parto donde tenemos mayor riesgo de transmisión. También puede haber riesgo en el momento de la lactancia materna y sobre todo cuando la lactancia es al mismo tiempo con leches de fórmula, puede haber mayor riesgo. Hay factores implicados que pueden aumentar el riesgo de transmisión y estos factores pueden ser relacionados con la madre, por ejemplo, el estado inmunológico, el estado clínico de la mamá. Una gestante con una enfermedad avanzada y con defensas disminuidas tiene mayor riesgo de transmisión a su niño, así también como la cantidad de virus, o sea, la carga viral plasmática. Cuanto más alta sea, mayor riesgo de transmisión. Y ciertos tipos de mutaciones que pueden estar presentes en la placenta aumentan también, favorecen el ingreso del virus a las células. Cuanto mayor es la carga viral en la madre, aumenta el riesgo de transmisión. Pero no existe un umbral de carga viral por debajo del cual uno puede garantizar que no hay riesgo. Inclusive con una carga viral no detectable, no podemos decir que el riesgo es cero, ¿sí? Y al revés, no hay tampoco una carga viral máxima por la cual podemos decir que el riesgo es de 100% de transmisión. Otros factores también relacionados serían, por ejemplo, factores fetales o neonatales. La prematuridad aumenta el riesgo de transmisión, ya que el bebé prematuro tiene una piel mucho más delicada, más fina, entonces el riesgo de transmisión también aumenta, la integridad de la piel, el peso y otros factores obstétricos a que no hay que olvidar. Cualquier tipo de procedimiento invasor durante el embarazo puede dar lugar al paso de sangre mamá al bebé, ruptura prematura de membranas, corioamionitis secundaria a infecciones, a otro tipo de infecciones de transmisión sexual. Se sabe también que el uso de tabaco o drogas aumentan los poros dentro de la placenta y esto también es un riesgo adicional. Y la expresión de ciertos receptores de la placenta también pueden ser un mayor riesgo. Hay estudios que nos hablan sobre la ruptura prematura de membranas y la transmisión vertical. A mayor tiempo de ruptura de membranas, mayor es el riesgo. Y este riesgo va aumentando un 2% cada hora de que la mujer está con la bolsa rota, llegando a un riesgo de más del 30% si tenemos una bolsa rota de más de 24 horas.
Y esto es importante porque muchas veces llega la paciente, tiene ya bolsas rotas, no encontramos la medicación, no sabemos qué hacer, nos estamos dando la vuelta y estamos perdiendo tiempo que puede aumentar el riesgo para ese bebé. Entonces, cuanto antes posible hay que ir a la cesárea para poder evitar justamente este riesgo. Entonces, la carga viral basal en el momento del parto es el que ha demostrado ser el mejor marcador de riesgo de transmisión. La transmisión vertical es posible aún con carga viral no detectable, lo que demuestra que hay múltiples factores implicados. Y repitiendo, la prematuridad, el recuento de CD4 o defensas bajas, la ruptura prematura de membranas de más de 4 horas y la coriondrinitis aumentan el riesgo de transmisión para este bebé. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nuestro objetivo es reducir la carga viral de la embarazada. ¿Cómo vamos a lograr eso? Con el tratamiento antirretroviral, independientemente de su estado clínico y su estado inmunológico o virológico. Tampoco ya tenemos que esperar los 3 meses para inicio. Cuanto antes se diagnostica a esta mujer, debemos iniciar cuanto antes el tratamiento para disminuir la carga viral y llegar a nuestra ideal, que es la carga viral no detectable. Se han hecho ya trabajos que tienen mucho tiempo de vigencia, en el cuales nos pudimos aprender que la cesárea electiva por sí sola, sin otros tipos de acciones, disminuyen un 50% el riesgo de transmisión. Esto, aunado con el AZT endovenoso, disminuye aún más. Lo ideal es confirmar que este bebé esté ya entre sus 38 y 39 semanas de edad gestacional para no tener un bebecito prematuro, y tampoco no excedernos en este tiempo porque aumenta el riesgo de que entre en trabajo de parto. Es importante, en el caso de que la gestante tenga una carga viral mayor a 1000, iniciar el goteo de sidobudina o AZT endovenoso en infusión a 2 miligramos kilopeso en la primera hora y luego 1 miligramo kilopeso hora hasta ligar el cordón. En el caso de que la madre llegue al parto con una carga viral no detectable o inferior a 1000, no es necesario realizar el goteo de AZT endovenoso. La ligación del cordón umbilical debe ser inmediato al nacimiento del bebé. La alimentación debe ser en este caso exclusiva con leche de fórmula para disminuir también el riesgo postnatal, y en este caso el programa le da a las madres que consultan las fórmulas lácteas de inicio hasta los 6 meses de vida del bebé para asegurar que no entre en desnutrición y que no se necesite otro tipo de leche. Los cuidados que hay que tener con este recién nacido es muy importante. Bañar al niño, y creo que es la única indicación de baño actualmente. Después del nacimiento hay que retirar todos los restos de sangre y de otros tipos de secreciones lo antes posible, aspirar delicadamente las vías aéreas, evitar todo tipo de traumatismos, iniciar el tratamiento antirretroviral preventivo lo antes posible, una vez que el niño ya pueda tolerar la vía oral, si se puede, en las primeras 2 horas de vida, no amamentar, y el niño puede ser llevado a alojamiento conjunto con su madre. No hace falta que esté en observación en unidad de cuidados mínimos. Puede ir con la madre. En cuanto a la profilaxis antirretroviral en el periodo neonatal, esta es una pregunta muy usual que nos hacen de las maternidades. Existen escenarios para saber qué tipo de medicación vamos a darle al niño. Si nos encontramos en el caso de una madre bien controlada que llega al momento del parto no detectable o con una carga menor a 1000, solo se da monoterapia con AZT por 6 semanas. Este es el único caso en que se da monoterapia.
En los otros escenarios, en el caso de que ya tenemos una madre que nos llega a último momento o con una carga alta o que no sabía su diagnóstico y le hacemos un test rápido ahí antes de que nazca y es positivo, en ese caso el niño recibe triple terapia con 3 drogas, que serían sidobudina, lamivudina y nevirapina. Y en estos casos se dan por 30 días. Las dosis van a depender del peso del niño al nacer. En el niño de término es diferente al niño prematuro, mayor o menor de 30 semanas. Esto se puede ir modificando. Y estos son todos los casos en los cuales vamos a utilizar triple terapia en ese bebé. Todos los casos en los cuales la madre no llegue con una carga viral indetectable. Nunca administrar nevirapina en forma de monoterapia. Sidobudina se puede, nevirapina no, para evitar la aparición de resistencias. Tampoco es recomendable la utilización del lopinavir-ritonavir, conocido como Caletra, en el neonato menor de 14 días de vida o 42 semanas de edad gestacional por el riesgo de toxicidad cardíaca. Este sería el esquema. Esto, según edad de vida, se va modificando las dosis y las cantidades de fármacos que vamos a ir utilizando. Y esto tendríamos que tener en cada una de nuestras maternidades una ayuda a memoria para ir utilizando por lo menos los primeros días hasta el alta. Y después ya el bebé va con nosotros al consultorio y nosotros vamos a ir modificando según el protocolo. Nosotros contamos actualmente con jarabes y también con comprimidos dispersables combinados. En esta época de pandemia, en un momento dado, nos encontramos con el problema de que los jarabes no estábamos pudiendo retirar entonces de aduana, entonces solamente contábamos con comprimidos dispersables combinados, entonces hacíamos, según el kilopeso, estábamos utilizando 1/4 de comprimido cada 12 horas por el tiempo que sería de 6 semanas o de 4 semanas según el protocolo de cada niño. Pero actualmente ya contamos en stock con todos los jarabes nuevamente. Nos preguntan las mamás, a veces también los médicos, qué riesgo tienen estos jarabes para mi bebé. Y a largo plazo se vio que no hay un riesgo importante. La sidobudina o acetate puede dar anemia leve durante el tratamiento y después, una vez que eso se suspenda, va a subir nuevamente la hemoglobina. No hay riesgo cancerígenos. En cuanto a la nevirapina, puede haber elevación no sintomática de transaminasas. Las hepatitis son excepcionales en los recién nacidos. Y por último, mencionar la vacunación. Es importante que todos los niños reciban la dosis de hepatitis B en las primeras horas de vida. Esto es para evitar el riesgo de hepatitis B, que sabemos que puede cronificar en un 90% en el caso de que la madre tenga la infección activa durante el embarazo. No es una contraindicación el ser hijo de madre con VIH. Pero en el caso de la aplicación de la BCG, que también se pone al nacer, en este caso nosotros vamos a diferir la aplicación de esta vacuna. No se pone al nacer, sino esperamos los resultados de la primera carga viral y ahí tomamos la conducta de poner o no esta vacunita. Se puede esperar, no importa si esperamos un mes o un poquito más para su aplicación. Con las siguientes vacunas, por ejemplo, a los 2 meses ya no tenemos contraindicaciones, pueden recibir todas las vacunas de los 2, 4 y 6 meses. Y después, una vez que estemos haciendo los análisis correspondientes, ya vamos a poder saber si ese niño tiene o no riesgo y si tiene o no VIH. Seguiremos con los esquemas de vacuna según cómo estén sus defensas. Estos son los escenarios en que los encontramos diariamente. En el escenario 1 es la mujer que ya tenía un diagnóstico antes del nacimiento, que está bien
controlada. En ese caso, seguimos con el mismo esquema antirretroviral para la mamá. No requiere acetatendo venoso durante la cesárea y el niño toma solo monoterapia. El escenario 2 es una mujer que se diagnostica en el embarazo, pero en etapas tempranas. En este caso, se inicia el antirretroviral y se continúa como en el primer caso. Cuando la mujer no está con tratamiento o ya nos llega en una etapa ya final del embarazo o con trabajo de parto, con 2 test reactivos ya iniciamos antirretroviral, se programa la cesárea y se indica también acetatendo venoso. Y en el caso 4, que también podemos encontrar una mujer que no recibió ningún tipo de profilaxis, lo que nos queda ya sería la profilaxis en el recién nacido y el seguimiento de este bebé. Al alta es importante que el niño vaya con su carnet o con su cuadernito con todos los datos para que nosotros podamos hacer un seguimiento oportuno y correcto. Qué condición tuvo el parto, si fue vaginal, si fue cesárea, si recibió o no inyectable, las medidas antropométricas de este bebé, el tipo de vacunas que recibió y la alimentación. Entonces, todos estos niños que llegan a nosotros los consideramos como expuestos al VIH o todavía con un estado serológico desconocido. Y comienzan a hacer los análisis, le hacemos PCR de ARN, que es conocida como la carga viral plasmática para VIH, a los 14 días de vida, a los 2 y a los 4 meses. Con estas 3 pruebas, ya a los 5 meses nosotros tenemos un 99% de certeza de si el niño vive con el VIH o no lo tiene. ¿Sí? En el caso de ser positivo, enseguida lo repetimos, y en el caso de ser no detectable, continuamos el seguimiento hasta los 1 año, 6 meses, momento en el cual se realiza el test de ELISA. Si es nuevamente negativo, le damos de alta del consultorio de seguimiento del programa. Y si el niño, en el caso de tener una carga viral alta, o un ELISA positivo si ya es mayor de 1 año y medio, entonces ya lo consideramos como un niño infectado e iniciamos el tratamiento antirretroviral ya de por vida. Esto, para ir terminando, estos son indicadores a nivel país para ir viendo cómo estamos nosotros en nuestro trabajo. Se estima que por año más o menos 140.000 nuevos nacidos vivos vamos a tener, de los cuales tendríamos que hacer las pruebas de detección de VIH en todas estas mujeres, en todas estas madres, pero llegamos realmente a un 75%, hay un 25% que no se realizan las pruebas, y esto es muchas veces porque no consultan, no se hacen el prenatal a tiempo, se nos van perdiendo. Y esta es lo que nosotros llamamos la cascada continua de atención del VIH, y es una herramienta que nos ayuda a monitorizar nuestro trabajo y a ver dónde podemos trabajar más, buscar qué estrategia nos ayuda a mejorar. Tenemos un estimado que por año tendríamos un poco más de 250 mujeres con VIH, y esos son números que ya nos dan la OMS, la ONU-SIDA. Y de ellos nosotros el año pasado tuvimos 210 mujeres con diagnóstico de VIH. Acá tenemos una brecha de más o menos un 20% de mujeres que no se diagnostica, que no llegamos. De estas tenemos, gracias a Dios, todas fueron vinculadas, y esto mejoró muchísimo con un trabajo de hormiga. Una vez que se hace el diagnóstico, hay que llevar a esa mujer al consultorio para iniciar lo antes posible el tratamiento. De estas 210 mujeres, 191 están en tratamiento antirretroviral, pero solo 46% llegan a estar con carga viral no detectable. La mitad de nuestras embarazadas
tienen una carga viral alta, aumentando el riesgo para sus hijos. El año pasado se diagnosticaron este número de embarazadas, como les había dicho, un 40% se diagnostica en el embarazo y un 4% no despreciable en el momento del parto, o sea, llegamos tarde. Y siguiendo con la cascada de atención de estos 200 niños expuestos, vemos que se hicieron por lo menos 2 cargas virales a los 2 meses, un 84%. Entonces tenemos un porcentaje de niños que no acuden y que todavía no estamos pudiendo hacer. De todas formas, es importante recordar que es un número alto. Nosotros estamos viendo en la consulta un 2.5% de transmisión vertical que correspondieron al año pasado a 5 niños con VIH, y este año, en lo que va del 2020, en el Instituto de Medicina Tropical tenemos ya 4 nuevos casos de niños con transmisión vertical. Como había dicho el compañero, en la pandemia no nos ayudó. El año pasado hicimos 124.000 test y este año solamente llegamos a 69.000. Tenemos muchos pacientes que no estamos diagnosticando. Disminuyó un 35% con respecto al año pasado. ¿Cuáles son nuestras principales dificultades? Que se pierde nuestro binomio madre-hijo, que no podemos identificar a muchos niños con VIH, estos ya llegan en estado SIDA muchas veces a los 4, 5, 6 años, y no podemos integrarle suficientemente a nuestros servicios. ¿Cuáles son nuestros retos? Trabajar en prevención, mejorar la calidad y la calidez de la atención en los servicios para que nuestros usuarios vengan sin tener miedo. Tenemos que llegar a todas las embarazadas, y actualmente a nosotros en consultorio de VIH nuestro mayor reto es sobrevivir y llegar a la adolescencia, a la edad adulta de estos niños y estas familias que viven con VIH. Esto es un problema que no podemos seguir ignorando y que está en manos de todos, disminuir la transmisión en los niños. Para eso necesitamos conocer, ser responsable y comprometernos, porque ningún niño debería nacer con VIH teniendo todas las herramientas para poder evitarlo. Ningún niño debe ser huérfano por VIH y ningún niño debe morir porque no puede acceder al tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cintia. Excelente ponencia. Nos estuvo demostrando en su presentación, ¿verdad?, cómo podemos impactar en la prevención de la transmisión de la madre al niño, ¿verdad?, viendo que el mayor porcentaje de transmisión ocurre en el momento del parto, entre el 60 y 65%. Entonces, es muy importante que toda mujer embarazada que se acerque al centro de salud se le pueda realizar la prueba de tamizaje del VIH de manera a poder hacer un diagnóstico precoz, inicio de tratamiento antirretroviral precoz, entonces disminuir a valores no detectables, si es posible, la carga viral plasmática materna y de esa manera evitar la transmisión de la madre al chico. Así como dijo la doctora Cintia, es todo un reto para nosotros, ¿verdad?, poder llevar este porcentaje de transmisión de 2.5 a menos del 2%, ¿verdad?, que podría lograrse con todas estas intervenciones que la doctora Cintia nos estuvo presentando. Muchas gracias, Cintia. No sé si pasamos a las preguntas. Bueno, excelentes ambas charlas, súper interesantes, como dije antes. Sobre todo valoramos muchísimo la experiencia de tanto del doctor Virgilio, de la doctora Cintia y de la doctora Daisy, que hace años llevan viendo este tipo de pacientes. El público
hizo 5 preguntas, voy a leer y sobre todo voy a hacer hincapié, algunas ya se respondieron, quiero hacer hincapié en la primera pregunta, que es válido para ambos. ¿Se puede tener hijos con carga viral indetectable? La doctora Cintia ya comentó algo de eso y quiero hacer hincapié sobre eso porque hay muchísimos médicos, inclusive, ni que decir los pacientes que no saben nada, que no saben que con una carga viral indetectable uno no es capaz de contagiar. Así, no sé si uno quiere responder brevemente, dar alguna opinión sobre eso. Sí. Es muy importante que sepan, perdón, el tema de que si se embarazan y tienen carga viral no detectable, inclusive pueden programar el embarazo para traer un niño sano al mundo. Sí, quiero tomar la posta para responder. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, sí. Con carga viral no detectables de la mamá, sí, y yo siempre le digo, ya que la diversidad de tratamiento hizo que cambie totalmente el paradigma, el panorama de lo que es VIH hoy, los pacientes pueden vivir, ya sean niños, adultos, décadas de vida, décadas. Estamos hablando de 30, 40, 50 años inclusive, y van a ser abuelitos, como yo les digo siempre en el consultorio a ellos, tanto a los adolescentes de niños pasan a adolescentes como tratamiento para adultos, y a los adultos en sí cuando están empezando el tratamiento, ¿verdad? Y a las mujeres también se les ofrece lo mismo que a los varones, es decir, con cargas virales no detectables pueden hacer su vida normal. ¿Qué significa? Que pueden tener hijos cuando se programa correctamente un embarazo y se hace correctamente el seguimiento del embarazo, ya sea con las consultas prenatales, todo el seguimiento por ginecología, una cesárea programada, y los controles serológicos y de carga viral desde el momento del embarazo y a las 31 semanas de gestación, ¿verdad? Y tengo, para que sepan así, toda la población que está escuchando, hay experiencias de cientos de parejas donde tanto la mamá es positiva como el papá es negativo y son parejas, la mamá toma bien la medicación, ya tienen 1, 2, 3 hijos inclusive con sanos, sin VIH, después del seguimiento que fueron hechos por pediatría, ¿verdad? Después de ser considerados niños expuestos, se les da su alta y bueno, son ya niños comunes y corrientes, como se les quiera decir, ¿verdad? En el tema del embarazo, de la transmisión vertical, no es el varón el que condiciona la transmisión del bebé, sino que la mamá tome bien la medicación. Con eso logramos que cuando tenga carga no detectable, el bebé tiene altísimas chances de ser sano, nacer sin VIH. Bueno, muy claro. Siempre nos toca bastantes casos de parejas serodiscordantes y lo ideal es, recomendarle a las parejas que pueden iniciar relaciones sexuales sin preservativo o sin protección de barrera, siempre y cuando la carga viral sea no detectable con una diferencia de 6 meses. Bueno, la siguiente pregunta, ¿en qué caso se usa el trimetopril, sulfamethoxazol como profilaxis? Virgilio, algo breve. Dijimos en la exposición que el 40% de los pacientes adultos que llegan al consultorio llegan a una fase C3, digamos, con un CD4 menor a 200. Entonces, una vez descartado las infecciones oportunistas buscadas por el screening, se hace una profilaxis primaria, se dice con trimetopril, sulfa. Con ello se evita que el paciente contraiga toxoplasmosis cerebral, neumocistosis pulmonar, paracoxidosis, micardiosis o diarreas crónicas por isofora Belli. Con eso, en parte, ayuda a que no pueda contraer el paciente esas patologías. Y se lo utiliza hasta que logremos alcanzar el CD4 de 200, un recuento de 200 células por milímetro cúbico, con una carga viral no detectable. Excelente, muy claro. Otra pregunta sería efectos adversos más comunes de los antirretrovirales y si se pueden prevenir. Sí. Siempre se le explica a los pacientes y se estudia al paciente qué esquema le va a ir mejor y se le explica
lo que debe de hacer y debe dejar de hacer para poder tolerar en ese primer mes la medicación y no le tenga miedo después al tratamiento, ¿verdad? Debe de tomar a horario la medicación, de acuerdo al esquema puede ser con las comidas o alejado de las comidas para crear el menor efecto adverso, ya sean náuseas o vómitos. La primera semana, inclusive los primeros 15 días puede dar un poquito de dolor de cabeza, pesadez, sueños vividos, un poquito de mareo al amanecer, pero va desapareciendo con el correr de las semanas, adecuado a una buena hidratación, una buena alimentación y actividad física. Muy bien. La siguiente pregunta sería el inicio de antirretrovirales en pacientes con tuberculosis. Esa es una pregunta muy importante. Sí. El tratamiento para tuberculosis es un tratamiento que cuando tenemos el diagnóstico lo debemos ya de encarar, y el tratamiento antirretroviral lo diferimos un poquitito entre 15 a 30 días para evitar un evento clínico que solemos ver frecuentemente en consultorio que se llama síndrome inflamatorio de respuesta inmune o SIRI, ¿verdad? Entonces, una vez iniciado el tratamiento para tuberculosis, esperamos 15 a 30 días y ahí iniciamos la terapia antirretroviral generalmente, ¿verdad? Muy bien. Y la última pregunta, que creo que Cintia ya respondió en su clase, pero igual le pregunto, datos de transmisión vertical del año 2020. Creo que dijo 4 niños a lo largo del 2020, pero no sé si tiene algo más que agregar. Hasta ahora tenemos 4 nuevos niños. La mayoría fueron hijos de madres ya diagnosticadas muy tardíamente o ya posterior al parto, en los 4 casos. Y algo más que quería agregar es el uso del trimestoprim sulfa en el caso de los niños. Los niños tienen mucho riesgo de progresión cuando son menores de 1 año. Entonces, cuando todavía no sabemos su estado serológico, utilizamos la profilaxis con trimestoprim sulfa, sobre todo para evitar las neumonías por neumocistosis, y esto lo iniciamos desde los 2 meses de vida, 3 veces a la semana, y si tenemos ya las cargas virales de los 15 días, 2 y 4 meses negativas, esto lo suspendemos. Se tomaría hasta los 4 meses más o menos. En el caso de que el niño sea un niño ya positivo, tiene que tomar la profilaxis durante todo el año de vida como mínimo, o hasta tener el porcentaje de CD4 mayor al 15%. Muchísimas gracias. Muy valiosa esa acotación, perdón. Bueno, acá preguntaron también algo que a los 4, realmente para los 4 va la pregunta, si la pandemia, a consecuencia de la pandemia, se ha producido algún problema referente a la provisión de los antirretrovirales. Bueno, tomo la posta de vuelta, ¿verdad? Porque soy prácticamente el encargado de consultorio y estuve todo este año peleando por la medicación. La medicación está garantizada y fue garantizada durante todo el año para los pacientes. Es decir, en ningún momento dejó de haber medicación y tenemos garantizado también para el año que viene la medicación a los pacientes también. En base a esa diapositiva que mostré de las medicaciones que tenemos actualmente en el país. Hoy ya tenemos 2 esquemas de inicio de acuerdo a la patología concomitante que tenemos, o tenofovir lamivudina faviren de 400 o tenofovir lamivudina dolutegravir. Y tenemos medicación garantizada para el resto de los meses del año que viene. Ok, muchísimas gracias. Hay una última pregunta para las pediatras. En niños diagnosticados pasados los 18 meses de vida y que inician un tratamiento y seguimiento adecuado, ¿cuántos años, si es que tiene una chance de tener una vida normal o tiene mayor riesgo de tener alguna infección oportunista o muerte relacionado al inicio tardío, digamos, de los antirretrovirales? Bueno,
Realmente esto ha ido cambiando y ha ido mejorando muchísimo en los últimos años, sobre todo a partir del 2007, donde fue mucho más pulcro y todo lo relacionado al tratamiento en niños. Al comienzo la sobrevida era mucho más baja. Actualmente tenemos niños y adolescentes y adultos jóvenes con transmisión vertical de ya más de 20, 25 años, con una vida totalmente normal. Tengo varios pacientes que ya tienen hijos, ya tienen familia, ¿verdad? Estudian, hacen su carrera totalmente normal, ¿verdad? Todo eso va a depender del momento que se hace el diagnóstico y del inicio del tratamiento lo más precozmente posible. Y ese seguimiento tiene que ser continuo, constante. Yo siempre digo que una carrera no es de velocidad, sino una carrera de constancia, porque no es fácil dar una medicación a un niño y continuarla hasta adolescentes. Llega un momento que nosotros hacemos el traspaso al consultorio de adultos, ¿verdad? Nos cuesta a veces, y eso se hace una vez que podemos garantizar que ese niño, ese adolescente, ya es capaz de manejar su propia medicación, ya sabe cada cuánto tomar su remedio, dónde retirar, ya toma la posta de su tratamiento. A veces es difícil porque tenemos niños huérfanos, niños que viven en hogares, pero actualmente esa realidad también está mejorando. A medida que los tratamientos están mejor, ya los padres también viven más, acompañan a sus niños, ¿verdad? La sobrevida con un buen tratamiento es igual a cualquier otro niño o adolescente actualmente. Lo que dijo Cintia, nomás quiero agregar, ¿verdad? Que los niños realmente dependen de los adultos, padres o encargados, ¿verdad? Entonces, de una madre o un padre, un encargado adherente, tenemos una adherencia también al tratamiento en el niño. Eso es muy importante. Es muy importante que el niño sea adherente y constante a su tratamiento. Y así como lo mencionó Virgilio, hoy por hoy el VIH se convirtió en una enfermedad crónica, ¿verdad? Tratable, donde uno puede llegar a vivir igual que cualquier otra persona que no tiene VIH, por supuesto, siendo adherente a su tratamiento, ¿verdad? Y eso nomás recalcar que los niños dependen de los padres o encargados, ¿verdad? Para la adherencia, para la buena adherencia a su tratamiento. Muchísimas gracias, doctora Baruja y doctora Cintia. Creo que esta noche llevamos fundamentalmente 3 mensajes principales, y es el hecho de que toda mujer embarazada se debe hacer el test del VIH. Se puede evitar la transmisión materno-fetal tomando todas las medidas que la doctora Cintia mencionó anteriormente, y realmente cala hondo el mensaje de que ningún niño se merece nacer con la enfermedad, teniendo todo para prevenirla. Y por supuesto a adultos y a niños que con un tratamiento oportuno, adecuado y siendo un paciente adherente, uno puede tener una excelente calidad de vida y por supuesto desempeñar cualquier labor que le plazca a ese paciente. No es ninguna limitación el hecho de tener la enfermedad. Muchas gracias a los disertantes y coordinadores por tan loable labor de atender y tratar a estos pacientes. Realmente son pacientes complejos, demanda mucho tiempo evaluarlos, examinarlos y tratarlos adecuadamente. Muchísimas gracias al Laboratorio Zaval por darnos la oportunidad de estar reunidos esta noche. Y bueno, con esto finalizamos las reuniones clínicas de la SPI por el año 2020. Nos encontramos en febrero. Hasta luego. Esperemos que las próximas ya sean presenciales, ¿verdad? Aparentemente vamos a seguir por esta vía. Muchas gracias. Buenas noches, gracias.